Metro Music, la música a tu medida. ¿Cuál es el poder de las notas musicales? La música es el arte de combinar los sonidos con el tiempo de una manera agradable al oído y que impacta al espíritu. Aunque esta definición incluye elementos importantes como son arte, sonidos, oído y espíritu, se queda corta al no incluir el inmenso poder de impactación que tiene la música en el ser humano. Activa los más profundos mecanismos neuronales, modifica el estado anímico, estimula la inteligencia y hasta puede curar algunos males. Es impensable el que un día no escuchemos ni una sola nota, porque además de ser un lenguaje, la música tiene un poder de provocar reacciones emocionales en los humanos y puede llevarnos desde la depresión hasta el éxtasis. Por esto se ha convertido en piedra angular del comportamiento del ser humano como especie. Los innumerables hallazgos y experimentos en neurología, psicología y biología han demostrado que escuchar melodías agradables no solo modifica nuestro estado de ánimo, sino que puede tener una influencia muy positiva en el desarrollo cognitivo, en el estímulo de nuestra inteligencia e incluso en la salud. Y debido a esto, la relación entre música y bienestar es objeto de investigaciones permanentes. De estos estudios se ha podido concluir que la secuencia de notas que interpretamos en una pieza musical es el resultado de una expresión interna del compositor en términos de su estructura interna como ser humano, es decir, el efecto del latido de su corazón, el tempo de la respiración o la sonoridad vocal de las palabras, y esto explica el por qué todas las manifestaciones musicales en el mundo cuentan con una base emocional común. El japonés, aunque no conozca una sola palabra de español, detectará naturalmente que una salsa o un flamenco están expresando algo alegre. Cuando nos sorprende una noticia positiva, por ejemplo, te das cuenta que te ganaste la lotería o te das cuenta que tu ser amado está enfermo, en cualquiera de los dos casos, tu emoción se moverá inmediatamente hacia el lado positivo o lado negativo respectivamente. Esto nos dice que la base de nuestro comportamiento emocional es la capacidad de respuesta que tenemos a situaciones que de alguna manera nos sorprendan. La música pone en marcha estos mismos mecanismos de asombro, incluso si la persona no supiese nada de música. Los seres humanos somos capaces de reconocer sutiles estructuras coherentes en una pieza musical y proyectar expectativas sobre ellas como si supiéramos qué secuencia de notas va a venir. Después, cuando la música nos sorprende con cambios respecto a lo que esperábamos, genera una reacción emocional en nosotros. Este es el mecanismo clave que utilizan los buenos compositores. Lo mejor es la capacidad de sorprender. Según Juslin y Sloboda, investigadores británicos, el origen de esta sensación está en el lenguaje. Todos los seres humanos compartimos un código heredado para interpretar el habla. En cualquier idioma, la ira se manifiesta gritando y el cariño se manifiesta susurrando. Da igual a qué raza pertenezcamos, los mínimos rudimentos emocionales del habla son reconocibles universalmente. Con la música ocurre lo mismo. Los estudios de estos dos psicólogos que les mencionaba, con cientos de voluntarios, demuestran que indefectiblemente las melodías lentas y con cadencia descendente generan en los que escuchan sensaciones de tristeza. Por ejemplo, una melodía descendente mientras que las cadencias ascendentes producen sentimientos estimulantes. Si tuviéramos una melodía ascendente, ¿sintieron la diferencia? La conjunción de estos efectos provoca una cascada de emociones en el cerebro humano. Como les decía, son innumerables los estudios que se han realizado. Se ha logrado demostrar que la música se procesa globalmente en el cerebro,
Las personas que tienen problemas para procesar el lenguaje pueden perfectamente procesar la música. Los cerebros estudiados manifestaron una increíble actividad, no solo en las áreas de procesamiento del sonido y el lenguaje, sino incluso en centros ajenos como los destinados a la visión. El neurólogo francés Herb Pladel, por ejemplo, ha usado tomografías de emisión de positrones para determinar más concretamente qué áreas del cerebro están dedicadas a la música. Parece que el poder evocador de las melodías es prácticamente total. Estimula la imaginación visual, el entorno lingüístico, la memoria. Es decir, con el cerebro oímos, vemos y recordamos notas. Nos preguntamos entonces si tiene esto alguna aplicación clínica. ¿Cómo podemos ayudar a la salud con la música? Multitud de estudios recientes confirman que se puede hacer de muchísimas maneras. Al igual que el ejercicio físico hace que aumente la masa muscular, el ejercicio musical podría estimular el entrenamiento mental. Neurólogos del Centro Médico Beth Deacons de Israel han demostrado que los músicos profesionales tienen más desarrolladas las áreas del proceso auditivo y de control psicomotriz que el resto de los mortales. La diferencia de tamaño de estas zonas de la masa gris puede llegar incluso hasta el 50%. Otros estudios han demostrado cómo los niveles de cortisol, ACTH y otras hormonas propias del estrés se reducen sustancialmente cuando las personas escuchan melodías agradables. Se utiliza, por ejemplo, para pacientes que se les debe dar una mala noticia. Su reacción es más sosegada. Otros estudios demuestran que la música rítmica a gran volumen aumenta la cantidad de hormonas estresantes en la sangre de los atletas durante los entrenamientos. Todos estos datos puestos en común demuestran que el efecto depende no solo del tipo de composición, sino del trasfondo cognitivo y cultural del individuo. Este campo de la musicoterapia está en pleno desarrollo, es emocionante y será tema de futuras charlas. Otro campo es el que estudia las relaciones entre la música y el desarrollo infantil. Se puede sugerir que la melodía juega un papel en el estímulo de la inteligencia. Casi nadie discute hoy que el estudio de partituras, la educación musical y el contacto con instrumentos son piezas básicas en la educación infantil. Es evidente que la música genera estados de relajación y concentración muy beneficiosos para el estudio y que el estímulo auditivo produce efectos en el complejo y plástico entramado de conexiones neuronales que se teje durante la infancia. En fin, la capacidad de sorpresa, la emocionalidad hacia la tristeza o el éxtasis, el poder curativo y la musicoterapia, el desarrollo cognitivo en niños, la plasticidad cerebral o simplemente el impacto desprevenido que tiene en nosotros escuchar alguna canción que nos gusta, son solamente unos pocos, entre muchos otros elementos que nos invitan y nos demuestran que nuestra relación con la música debe ser permanente. Y debemos pasar de un estado de relación inconsciente a uno de conciencia total para poder aprovecharla de la mejor manera. Nadie puede negarlo. El ser humano es un animal musical y ese prodigioso lenguaje de notas y ritmos que ha ideado la especie forma parte de nuestra naturaleza. Este es el poder de las notas musicales.